Mi nombre es Madison Reynolds, y a mis 32 años, nunca imaginé que las palabras de mi padre aún podrían herirme tan profundamente. Nuestra tradicional cena de Acción de Gracias en Boston comenzó con abrazos cálidos y conversaciones alegres, pero el postre trajo un frío que ninguna chimenea pudo calentar. «Eres el hijo más egoísta que he conocido», gritó papá, golpeando con el puño nuestra mesa de comedor de arce. La mirada de mamá bajó hacia su pastel de calabaza medio comido, mientras mi hermana Olivia asentía en silencio. 10 años de sacrificios financieros pasaron frente a mis ojos, mientras las acusaciones volaban sobre manchas de salsa de arándanos. Sentí el pecho apretarse cuando mi verdad se cristalizó en ese momento. Si alguna vez has sentido el dolor de no ser entendido por tu familia, deja un comentario diciendo, ¿desde dónde me estás viendo? Y suscríbete para unirte a otros que han defendido su verdad cuando más importaba. Crecer en los suburbios de Boston significaba un estilo de vida cómodo de clase media, nada extravagante, pero nunca nos faltaron las necesidades básicas. Papá trabajó casi 20 años como gerente de producción en Franklin Manufacturing, mientras mamá combinaba un trabajo administrativo a tiempo parcial con manejar la casa. Vivíamos en una casa colonial modesta, en un vecindario donde todos se conocían. Asistíamos juntos a los partidos de fútbol americano los viernes por la noche y ayudábamos a limpiar la nieve de las entradas durante los crudos inviernos de Minnesota, Massachusetts. Nuestra dinámica familiar cambió drásticamente durante mi segundo año en la Universidad de Boston, cuando Franklin Manufacturing realizó despidos masivos, incluyendo a papá. Con 20 años, apenas manejaba mis propios gastos cuando de repente los cimientos de nuestra familia comenzaron a resquebrajarse. La recesión había golpeado fuerte a las industrias. Y a sus 53 años, papá se enfrentaba a una competencia con candidatos más jóvenes y económicos en un mercado laboral que se contraía. Su seguro de desempleo apenas cubría una fracción de su salario anterior, y los ingresos parciales de mamá no alcanzaban para cubrir la brecha. Los pagos de la hipoteca comenzaron a atrasarse mientras sus ahorros se agotaban rápidamente. Todavía recuerdo la noche en que mamá llamó, con la voz temblorosa, para decir que habían recibido un aviso de ejecución hipotecaria. Sin dudarlo, asumí trabajos adicionales. Atendía mesas los fines de semana en el restaurante italiano, Marinos, daba tutorías de cálculo los martes y jueves por la noche, y trabajaba como asistente en la librería del campus entre clases. Dormir se volvió un lujo mientras mantenía los requisitos de mi beca y enviaba a casa todo lo que podía juntar. Para mi último año, contribuía con casi el 60% de los pagos de la hipoteca, mientras veía a mis compañeros planear viajes exóticos para la graduación. Cuando a Olivia le diagnosticaron tiroiditis de Hashimoto durante su primer año en UMass, los tratamientos especializados no estaban completamente cubiertos por el seguro reducido de nuestros padres. Postergué mis planes para estudios de posgrado y acepté un puesto de nivel inicial en Freeman Financial Advisors, canalizando mi título en economía hacia un salario estable que ayudara a cubrir las facturas médicas de Olivia. Las horas extras y el constante networking dieron frutos a medida que ascendía de analista a asociada y luego consultora senior en los siguientes 5 años. Cada promoción no me trajo mayores comodidades personales, sino una mayor capacidad para apoyar a mi familia en dificultades. Mi propio apartamento siguió siendo un pequeño estudio en Somerville, amueblado principalmente con tiendas de segunda mano y ofertas navideñas, mientras que casi el 40% de mis ingresos volvía al hogar de mis padres. Papá finalmente encontró trabajo como supervisor de turno en un almacén, ganando aproximadamente la mitad de su salario anterior, y con el doble de desgaste físico para su cuerpo envejecido. Mamá tomó horas extras en el consultorio donde trabajaba, pero su sueldo administrativo apenas alcanzaba para compensar el aumento en los costos de servicios públicos e impuestos a la propiedad en nuestro vecindario cada vez más gentrificado. Mientras tanto, Olivia se graduó con una licenciatura en comunicaciones, pero alternaba entre pasantías no remuneradas y puestos temporales, mudándose con frecuencia de regreso a casa entre trabajos y esperando que yo cubriera sus pagos del coche durante esos periodos de transición. Lo que comenzó como ayuda de emergencia se fue transformando en contribuciones mensuales esperadas. Yo pagaba las reparaciones de la casa, cubría las primas de los seguros,
aportaba a los impuestos a la propiedad y financiaba las vacaciones familiares bajo la apariencia de regalos, mientras secretamente mantenía hojas de cálculo con cada dólar gastado. A través de todo, el agradecimiento lentamente se transformó en expectativa, luego en derecho, y finalmente en crítica cuando mi ayuda no aumentaba proporcionalmente con cada modesto incremento salarial. Deberías ver el bono que el hijo de Mitchell les dio por su aniversario. Mamá lo mencionaba casualmente durante las llamadas del domingo, o que la hija de los Henderson les compró un coche nuevo para Navidad, como si esos ejemplos debieran ser el estándar para mis aportes. Papá se volvió cada vez más crítico con mis decisiones profesionales, sugiriendo que no era lo suficientemente agresiva para buscar promociones o cuestionando por qué no me había mudado a la banca de inversión, donde estaba el verdadero dinero. El hecho de que yo había sacrificado mi propia estabilidad financiera, mis ahorros para la jubilación y hitos personales como la compra de una casa, se desvanecía de su memoria, reemplazado por comparaciones con pares ficticios que aparentemente apoyaban a sus familias con más generosidad. Nadie parecía notar mi gratificación retrasada, ni cuestionar por qué una consultora financiera senior aún vivía como una recién graduada, conducía un sedán de 10 años o nunca tomaba vacaciones que no estuvieran centradas en obligaciones familiares en casa. El Día de Acción de Gracias siempre tuvo un significado especial en el hogar Reynolds, un momento en que las tensiones familiares se calmaban temporalmente bajo el aroma del pavo rostizado y el característico relleno de salvia de mamá. Este año, había derrochado en una botella premium de Cabernet Sauvignon del Valle de Napa, a pesar de mi estricto presupuesto mensual, y pasé la tarde del martes preparando relish casero de arándanos y naranja y un cazuela de calabaza moscada para contribuir al banquete. Mi cocina pequeña apenas acomodaba mis ambiciones, pero estaba decidida a llevar algo especial a la mesa familiar. Esa mañana llamé a Lauren, mi mejor amiga desde la universidad, mientras daba los toques finales a mi cheesecake de calabaza. Conseguí la promoción, le dije emocionada, sosteniendo el teléfono entre el oído y el hombro, mientras envolvía con papel aluminio el molde desmontable. Gerente senior de portafolio, es oficial desde ayer en la tarde. Lauren gritó con entusiasmo apropiado, exigiendo detalles sobre el aumento de sueldo y las nuevas responsabilidades. Cuando me preguntó si ya se lo había contado a mi familia, mi emoción se apagó notablemente. Lo estoy guardando para hoy, admití, recordando la cena de Navidad del año pasado, cuando papá había respondido a la noticia de mi bono trimestral, con un despectivo, ya era hora que reconocieran tu valor, para luego preguntar rápidamente si eso significaba que finalmente podría ayudarles a reemplazar el calentador de agua viejo. Recuerda lo que dijo la doctora Winters sobre los límites, me advirtió Lauren, refiriéndose a las recomendaciones continuas de mi terapeuta para establecer relaciones financieras más saludables con mi familia. Durante 6 meses, había estado viendo a la doctora Winters, una psicóloga compasiva especializada en dinámicas familiares, quien me había alentado suave pero persistentemente a reconocer patrones de explotación financiera en mis relaciones familiares. Tú no eres su plan de jubilación, me recordó en nuestra última sesión, y el amor no debe tener precio. Asentí en acuerdo mientras internamente descartaba la posibilidad de implementar realmente esos límites. Eran las personas que me habían criado, apoyado en mis ambiciones educativas y celebrado mis graduaciones. ¿Cómo podría comenzar a decir que no? El camino hacia la casa de mis padres esa tarde estuvo cargado de emociones encontradas. Orgullo por mi logro profesional, esperanza de una celebración genuina de mi éxito, ansiedad por las inevitables conversaciones financieras y un hilo tenue de resentimiento que aún no estaba lista para reconocer. El esplendor otoñal de Nueva Inglaterra se había desvanecido en la austeridad del invierno temprano, con ramas desnudas de arce que se extendían como dedos artríticos contra un cielo de Peter que amenazaba con nieve para la noche. Llegué, 20 minutos antes, con respuestas ensayadas en la mente preparadas para las habituales indirectas sutiles y preguntas financieras. Mamá me recibió con su característico abrazo cálido, el aroma a canela y nuez moscada impregnando su cardigan, mientras elogió mi contribución a la comida. Papá me ofreció un apretón de manos firme y una palmada en el hombro.
su muestra habitual de afecto antes de regresar al partido de fútbol que sonaba a todo volumen en la televisión de la sala. Olivia llegó poco después, acompañada por su nuevo novio, Trevor, un diseñador gráfico con una barba cuidadosamente esculpida y relatos sobre su reciente viaje transformador a Tailandia. Mi hermana había cambiado drásticamente su apariencia desde la última vez que la vi en el día del trabajo. Su cabello castaño, que antes llegaba a los hombros, ahora lucía un corte pixie rubio platino que acentuaba sus rasgos angulosos. Apenas reconoció mi anuncio de promoción con un distraído «¡Qué bien, Mats!», antes de lanzarse a un elaborado relato sobre sus aspiraciones de iniciar un negocio de coaching de bienestar, completo con tableros de visión y diarios de manifestación, aunque notablemente sin mencionar ninguna fuente de capital inicial. La conversación temprana durante la cena mantuvo una apariencia de normalidad, discutiendo sobre problemas de salud de familiares lejanos, desarrollos en el vecindario y las entusiastas explicaciones de Trevor sobre la cultura de la comida callejera tailandesa. Sin embargo, corrientes sutiles de tensión afloraban entre el paso de los platos y los cumplidos a la cocina de mamá. Papá mencionó que los Johnson, que vivían al lado, habían instalado una cocina exterior personalizada para el entretenimiento en verano. Mamá hizo una referencia casual a su próximo aniversario de 40 años, enfatizando cómo sus amigos, los Williamson, habían renovado sus votos en Bermudas. Olivia hábilmente dirigió las conversaciones hacia su visión emprendedora, dejando caer insinuaciones sobre las necesidades de inversión inicial y los costos de inicio, con la precisión de misiles guiados apuntando a mi situación financiera recientemente mejorada. Cada comentario caía como pequeños cortes de papel, individualmente insignificantes pero dolorosos en conjunto al acumularse durante la comida. Mantuve la compostura, redirigiendo las conversaciones hacia terrenos neutrales mientras calculaba, en silencio, cuánto de mi aumento por la promoción ya estaba siendo mentalmente asignado por familiares que ni siquiera se habían molestado en preguntar sobre las responsabilidades adicionales que acompañaban mi ajuste salarial. La atmósfera se fue tornando cada vez más tensa al llegar el postre, con la sutil expresión de mamá cuando me negué a comentar sobre sus planes de aniversario y los comentarios punzantes de papá sobre personas enfocadas en su carrera que olvidan lo que realmente importa en la vida. Mi fachada cuidadosamente mantenida comenzó a mostrar grietas superficiales cuando Olivia describió su concepto de negocio de bienestar por tercera vez, ahora con cifras específicas sobre costos, de desarrollo de sitio web y programas de coaching empresarial que había investigado. Cuando Trevor sugirió entusiastamente que yo podría fácilmente firmar un cheque por una cantidad tan modesta dado mi elegante trabajo en finanzas, algo en mí cambió imperceptiblemente, como el temblor inicial antes de un deslizamiento de 1960. Tierra. El punto de quiebre llegó inesperadamente durante el pastel de calabaza de mamá, cuando papá preguntó sobre mis planes de jubilación, no por preocupación por mi futuro, sino como un punto de partida para sus propias preocupaciones financieras. «Debes tener un 401k sustancial para ahora», comentó entre bocados de su postre con crema batida. «El mercado ha sido favorable para inversionistas conservadores». Tomé un sorbo lento de café, reuniéndome antes de responder con sinceridad. En realidad, este año he tenido que reducir mis aportaciones para la jubilación. Estoy tratando de ahorrar para el pago inicial de un condominio. El silencio repentino alrededor de la mesa se sintió como un vacío, absorbiendo el oxígeno y dejando solo tensión en su lugar. El tenedor de papá chocó contra su plato de postre mientras su expresión se oscurecía. ¿Un condominio? ¿Ahora piensas en bienes raíces? ¿Y qué hay de ayudar a tu madre y a mí con el aumento del impuesto a la propiedad? Ha subido un 12% solo este año. Mi estómago se apretó mientras medía cuidadosamente mi respuesta. He estado ayudando con su hipoteca y servicios públicos por casi una década, papá. En algún momento, también necesito empezar a construir mi propio futuro. Su rostro se tornó carmesí, comenzando en el cuello y extendiéndose hacia arriba como mercurio en un termómetro. Tu propio futuro, balbuceó con la voz elevándose con cada sílaba. Mientras nosotros hemos estado luchando por mantener nuestra casa y tu hermana apenas puede pagar sus medicamentos, golpeó la mesa con la palma, haciendo saltar los cubiertos. Eres el hijo más egoísta que he conocido. Nunca haces sacrificios reales por esta familia.
La palabra hijo me golpeó como un puñetazo físico. Papá todavía ocasionalmente usaba pronombres masculinos, a pesar de mi corrección años atrás. Lo peor fue la convicción absoluta en su voz al reescribir una década de mi apoyo financiero como una historia de egoísmo. Mamá miraba fijamente su pastel medio comido, con los hombros encorvados como intentando encogerse físicamente para evitar la confrontación. Al otro lado de la mesa, Olivia asentía vigorosamente, alentada por la explosión de papá. En serio, Madison, vives en tu burbuja de promociones y éxito profesional mientras nosotros luchamos. ¿Cuándo fue la última vez que realmente sacrificaste algo? Su novio Trevor se movió incómodo en su asiento, mostrando un súbito interés intenso por el patrón de su plato de postre. ¿Recuerdas cuando no pudiste ayudar con mi concepto de negocio la primavera pasada porque estabas ahorrando para unas vacaciones? Olivia continuó, haciendo comillas con los dedos. Mientras tanto, yo sigo conduciendo un coche sin aire acondicionado y con la luz de revisión encendida desde junio. Las acusaciones siguieron volando sobre el mantel, manchado de salsa de arándanos. Quejas sobre mis costosos cortes de cabello, un recorte de $30 cada 8 semanas, mi estilo de vida lujoso, mi apartamento de un dormitorio con muebles de segunda mano y mis vacaciones exóticas, un viaje de fin de semana a la boda de una amiga en Chicago el año pasado. Cada comentario deformaba la realidad con más severidad, creando un reflejo distorsionado de mi vida real que apenas reconocía. Algo se cristalizó dentro de mí en ese momento, una claridad que atravesó años de culpa y obligación como la luz del sol a través de la niebla. Sin decir palabra, me levanté y caminé tranquilamente hacia mi coche, ignorando las llamadas, confusas detrás de mí. Durante años, había mantenido registros meticulosos de cada contribución financiera a mi familia, en parte por razones fiscales, en parte por el instinto de consultora financiera de registrar gastos, pero quizás inconscientemente, preparándome para exactamente este momento. La carpeta tipo acordeón estaba en mi maletero, organizada por año y categoría, con copias de cada cheque, recibo de transferencia y confirmación de pago desde mi último año de universidad. El peso en mis manos se sentía simultáneamente, más ligero de lo esperado e increíblemente significativo mientras volvía al comedor que de repente estaba en silencio. Me han llamado muchas cosas en mi vida, pero egoísta no es una que esté dispuesta a aceptar, declaré con calma, colocando la carpeta sobre la mesa entre el pastel de calabaza y el relish de arándanos. Esto contiene los registros de todo lo que he contribuido a esta familia en los últimos 10 años. Abrí la carpeta metódicamente, sacando la hoja resumen que había actualizado el mes pasado. Esta primera página muestra los totales por categoría: asistencia con la hipoteca, facturas médicas, pagos de coche, primas de seguro, impuestos a la propiedad, servicios públicos, reparaciones del hogar y gastos varios. Las columnas de cifras contrastaban radicalmente con las acusaciones emocionales que todavía flotaban en el aire. $48,152 para la hipoteca cuando casi perdieron la casa durante el desempleo de papá. $32,779 para tratamientos médicos y medicamentos de Olivia no cubiertos por el seguro. $27,300 en impuestos a la propiedad durante los últimos 8 años. $22,415 en reparaciones del hogar, incluyendo reemplazo de techo, calentador de agua y actualización del sistema eléctrico. Continué con las categorías sin emoción, como si presentara datos financieros a clientes y no a mi propia familia. $14,890 para gastos médicos de papá después del accidente en el almacén cuando se retrasó la compensación laboral. $18,255 para tratamientos dentales y cirugías oculares de mamá. $9,775 para pagos del coche y seguro de Olivia durante sus periodos entre trabajos. Con cada cifra, la expresión de mi familia cambiaba. La ira de papá cedía poco a poco al malestar. La evasión de mamá se transformaba en una sorpresa con ojos abiertos. La rectitud de Olivia se derretía en una visible vergüenza. El gran total, concluí, tocando la cifra en negrita al final de la página, es $175,842 en 10 años. Eso es casi el 30% de mis ingresos después de impuestos durante ese periodo. Trevor susurró algo que sonó como: «Santo cielo»,
en voz baja mientras Olivia le lanzaba una mirada para que se callara. Esto no incluye regalos de Navidad, presentes de cumpleaños o vacaciones familiares que financié, añadí, cerrando suavemente la carpeta. Ni toma en cuenta el posgrado que no cursé, las promociones que no acepté porque implicaban mudanza o los ahorros para la jubilación que he postergado. Mi voz se mantuvo firme, a pesar de la emoción que crecía en mi pecho. He vivido en el mismo apartamento de un dormitorio por 8 años. Conduzco un coche con 140.000 millas y poseo exactamente 2 trajes profesionales que alterno para reuniones importantes. No he tomado unas vacaciones no familiares en 5 años. Miré directamente a mi padre, cuyo rostro había perdido todo color. No comparto esto porque espere gratitud o reembolso. Ayudé porque eso es lo que hace una familia. Pero no puedo ni voy a aceptar que me llamen egoísta quienes se han beneficiado de mis sacrificios durante la última década. El silencio que siguió a mi discurso se extendió como una banda elástica lista para romperse, cargado de un reconocimiento atónito, mientras mi familia procesaba la realidad documentada de mi apoyo financiero. La boca de papá se abrió y cerró, sin emitir palabra mientras la mano de mamá temblaba al alcanzar la carpeta, dudando antes de tocarla como si pudiera quemarle los dedos. Esto no significa que no los quiera, continué, suavizando un poco la voz. Pero sí significa que merezco respeto básico y reconocimiento por mis contribuciones, no críticas por finalmente considerar mi propio futuro. Sin alardes dramáticos ni levantar la voz, recogí mi abrigo del perchero del pasillo, tomé mi bolso y me dirigí hacia la puerta. Daré un paso atrás en el apoyo financiero, mientras reevaluó nuestra relación. El pago de la hipoteca, los servicios y el seguro del coche de Olivia se cubrirán este mes porque están en pago automático, pero mañana cancelaré esos arreglos. Nadie intentó detenerme mientras salía, cerrando firmemente la puerta principal, tras de mí. El aire frío de noviembre me golpeó la cara como un llamado de atención, cargado con el aroma del humo de leña de las chimeneas vecinas y la promesa de la primera nevada de la temporada. Solo cuando estuve segura dentro de mi coche, a 3 cuadras de la casa de mis padres, rompió la represa emocional. Mis manos temblaban tanto que tuve que detenerme al costado del camino, incapaz de ver a través de las lágrimas que fluían, sin control por mi rostro. 10 años de resentimiento reprimido, dolor no reconocido y estrés financiero estallaron en sollozos desgarradores que me dejaron sin aliento contra el volante. Mi teléfono comenzó a vibrar incesantemente en minutos. Primero con mensajes de texto de Olivia. No puedes soltar una bomba así y marcharte. Luego buzones de voz de mamá. Por favor, vuelve para que podamos hablar con calma. Y finalmente, llamadas cada vez más urgentes de papá, que ignoré sin escuchar sus mensajes. La cascada de notificaciones se volvió tan distractora que silencié el teléfono por completo, concentrándome en navegar por las calles cubiertas de hojas hacia el único lugar al que podía pensar en ir. Lauren abrió la puerta con pantalones de pijama de franela y una sudadera gigante de Harvard. Su expresión cambió instantáneamente de confusión a preocupación al ver mi rostro manchado de lágrimas. «Ay, cariño», susurró, abrazándome, con fuerza sin necesitar explicación. «Entra». Su apartamento ofrecía todo lo que el mío no podía en ese momento. Distancia física de mi familia, la seguridad emocional de 20 años de amistad y una perspectiva libre de obligaciones familiares. Lauren escuchó sin interrupciones, mientras le contaba la confrontación en la cena, sirviéndonos generosas copas de merlot y apretando mi mano en silencioso apoyo de vez en cuando. «Sabes que esto era inevitable, ¿verdad?», dijo finalmente, cuando terminé mi relato. La doctora Winters había estado prediciendo este estallido por meses. Se sentó con las piernas dobladas bajo ella en el sofá, mirándome con una mirada directa que intimidaba a nuestros compañeros de universidad, pero que para mí siempre representó una verdad sin adornos. Ha sido su red de seguridad financiera, tanto tiempo que dejaron de ver la red y empezaron a creer que podían volar solos. La metáfora me impactó con claridad inesperada. No había estado ayudando a mi familia a mantenerse por sí misma, sino habilitando una situación precaria donde permanecían perpetuamente dependientes,
mientras resentían esa dependencia al mismo tiempo. Loren ofreció su habitación de 1900, invitado sin dudar cuando confesé que aún no podía enfrentar volver a mi apartamento vacío. «Quédate el tiempo que necesites», insistió, ofreciéndome un cepillo de dientes aún en su empaque y un par de pijamas limpias. Considéralo un reembolso por todas esas tutorías de cálculo en segundo año. A pesar del agotamiento físico, esa noche el sueño fue esquivo, mientras mi mente reproducía sin cesar la confrontación en la cena, generando escenarios alternativos e imaginando conversaciones por venir. Mi teléfono continuó vibrando en silencio sobre la mesita de noche. 17 llamadas perdidas, 34 mensajes de texto y contando. Por la mañana, el agotamiento emocional se transformó en una calma extraña, como la inquietante quietud después de una tormenta devastadora. Mientras tomábamos café, Loren y yo trazamos la estrategia para mis próximos pasos, con la precisión clínica de las consultoras financieras que ambas éramos. Primero, asuntos prácticos como cambiar los pagos automáticos y asegurar mis cuentas financieras. Luego, establecer límites emocionales, incluyendo un periodo sugerido de no contacto para que todos tuvieran tiempo de procesar. Recuerda que establecer límites no es un castigo, me recordó Lauren, repitiendo el frecuente lema de la doctora Winters. Es crear un espacio saludable para que las relaciones puedan sanar potencialmente. A pesar del enfoque racional, olas de emociones encontradas siguieron inundándome durante todo el día. La liberación se entremezclaba con el duelo. La determinación se veía ensombrecida por la culpa. La claridad se alternaba con la incertidumbre. Cada notificación de mi familia provocaba nueva ansiedad. Sin embargo, mantuve mi distancia digital, concentrándome en los pasos prácticos para establecer mis límites recién descubiertos. El lunes por la mañana me encontré en la sucursal bancaria al abrir, eliminando sistemáticamente los pagos automáticos a la compañía hipotecaria de mis padres, a los proveedores de servicios y a los diversos gastos de Olivia. La expresión del banquero personal se mantuvo neutral y profesional mientras cerraba cuentas conjuntas establecidas para acceso de emergencia que se habían convertido en conductos para retiros regulares. Para la tarde, había contactado a mi terapeuta para una sesión de emergencia, entregado papeles para la solicitud de un nuevo contrato de alquiler y comenzado el proceso de desenredar casi una década de enredamientos financieros de lo que debieron haber sido simples lazos familiares. Mientras yo me enfocaba en reconstruir límites, mi familia experimentaba las etapas progresivas del retiro financiero con creciente desesperación. Sus respuestas iniciales, principalmente ira y acusaciones de crueldad, se transformaron gradualmente, a medida que surgían realidades prácticas en los días posteriores al Día de Acción de Gracias. Papá descubrió la precariedad de su situación primero cuando intentó hacer una compra en línea y encontró que su tarjeta de crédito conjunta fue rechazada por haber alcanzado el límite, una tarjeta en la que yo había estado pagando solo el mínimo durante años. Su mensaje de voz airado sobre errores en la cuenta pronto dio paso a la confusión cuando el representante de servicio al cliente le explicó que no se había recibido ningún pago ese mes. El recordatorio automatizado de la compañía hipotecaria sobre su próximo pago llegó a la bandeja de entrada de mis padres el martes por la mañana, lo que desencadenó el primer intento de reconciliación de mamá. Un mensaje de texto cuidadosamente redactado, que expresaba preocupación por un malentendido, en lugar de reconocer su dependencia financiera. Para el miércoles por la tarde, Olivia recibió una notificación de que su póliza de seguro de coche sería cancelada a partir del 1 de diciembre por falta de pago, lo que provocó una avalancha de mensajes cada vez más alarmados, alternando entre acusaciones. ¿Cómo pudiste hacer esto sin avisar? Y súplicas. Tengo una entrevista la próxima semana. Solo necesito cobertura hasta entonces. La crisis creciente se volvió evidente a través de los informes de Lauren, ya que mi familia había comenzado a contactar conocidos en común y a intentar comunicarse conmigo tras mantener mi silencio digital. Tu mamá llamó a mi madre, me informó Lauren durante el almuerzo cerca de mi oficina el jueves. Aparentemente están tratando de averiguar qué facturas están vencidas y cuáles están por vencer. Tu papá ni siquiera sabía que los impuestos a la propiedad se pagan trimestralmente. El conocimiento despertó emociones complejas.
preocupación por su bienestar enfrentada al reconocimiento de que este despertar financiero había llegado con mucho retraso. Mientras tanto, la mitología familiar comenzó a reescribirse en mi ausencia. A través de conexiones mutuas, supe que mis padres convocaron una reunión familiar de emergencia, incluyendo a la hermana de mi madre, la tía Patricia, y al hermano de mi padre, el tío Roberto, supuestamente para discutir el colapso de Madison y su comportamiento preocupante. Según la madre de Lauren, que escuchó directamente de la tía Patricia, mi dramática salida estaba siendo caracterizada como una rabieta de una hija desagradecida, en lugar de un establecimiento legítimo de límites tras años de explotación. Siempre ha sido emocionalmente frágil. Mi madre supuestamente confió esto a los familiares, omitiendo convenientemente cualquier mención de los recibos financieros que presenté o de los años de apoyo no reconocido. El tío Roberto, contador retirado con un compromiso de toda la vida con la independencia financiera, aparentemente pidió aclaraciones sobre estas acusaciones financieras, creando la primera grieta en su narrativa revisionista. Al enfrentarse a las cifras específicas que documenté, mis padres confirmaron a regañadientes la magnitud general, minimizando su importancia y describiendo mis contribuciones como ayuda ocasional en momentos difíciles, en lugar del apoyo sistemático que realmente representaban. 2 semanas después de Acción de Gracias, el verdadero pánico financiero se instaló cuando los recordatorios de pago hipotecario se convirtieron en avisos de retraso y las compañías de servicios enviaron advertencias de corte. El modesto salario de supervisor de almacén de mi padre y el puesto administrativo de mi madre apenas alcanzaban para los gastos básicos, mucho menos para las obligaciones financieras adicionales que yo había estado manejando en silencio. Con las facturas de diciembre y los gastos navideños acercándose, enfrentaban la abrumadora realidad de su dependencia. Olivia vivió quizás el despertar más dramático. Nunca se había sostenido completamente a sí misma a pesar de tener 27 años, y su concepto de negocio de coaching de bienestar se alejó rápidamente de los tableros de visión dignos de Instagram, a la imposibilidad práctica, al enfrentar su completa falta de ahorros de emergencia o historial crediticio independiente. Su novio Trevor, inicialmente comprensivo con su situación, comenzó a distanciarse a medida que las solicitudes financieras de Olivia cambiaban de su hermana ausente hacia él. El momento resultó especialmente difícil con la llegada de la temporada navideña, que amplificó tanto las presiones emocionales como financieras. Las decoraciones navideñas aparecían en todo el vecindario, mientras mis padres calculaban si podían pagar su factura de electricidad. Invitaciones a fiestas navideñas llegaban mientras Olivia se daba cuenta de que no podía pagar su coche. Los anuncios festivos promovían regalos de lujo, mientras mi familia enfrentaba la posibilidad de una verdadera dificultad por primera vez en años. A las 3 semanas de su crisis financiera, la desesperación llevó a mi padre a una acción inesperada. Contactó a la doctora Winters, mediante información que encontró en un recibo de terapia en sus archivos. Su mensaje de voz, que ella describió con términos cuidadosamente no específicos durante nuestra sesión, aparentemente, incluía tanto acusaciones sobre mi abandono como una genuina confusión sobre cómo se las arreglarían sin mi ayuda. Tu padre parece estar experimentando las primeras etapas del reconocimiento, observó la doctora Winters con neutralidad profesional. Su enojo sigue siendo predominante, pero están surgiendo preguntas sobre cómo se desarrolló esta situación. Ella recomendó mantener mis límites mientras reconocía la genuina dificultad de la transición que enfrentaba mi familia. La recalibración financiera no es un castigo, me recordó, sino un paso necesario hacia relaciones más saludables para todos los involucrados. La temporada navideña intensificó tanto los desafíos prácticos como los intentos de manipulación emocional. La Navidad siempre había sido mi responsabilidad financiera, desde los regalos para la familia extendida hasta los ingredientes para las comidas festivas y la cena anual de Año Nuevo en el restaurante italiano de Giovanni. Mi ausencia en estas tradiciones creó tanto vacíos prácticos como oportunidades para pintarme como la villana en la historia familiar. Las redes sociales se convirtieron en su principal campo de batalla, mientras mamá publicaba fotos nostálgicas de tiempos familiares felices y Olivia compartía citas crípticas sobre descubrir quién realmente se preocupa en los momentos difíciles.
La campaña digital de culpa fracasó cuando amigos de la familia que conocían mi apoyo constante comenzaron a cuestionar esas narrativas unilaterales, creando momentos incómodos cuando parientes preguntaban sobre las circunstancias específicas de nuestro distanciamiento. A mediados de diciembre, la realidad financiera había desmantelado por completo la indignación inicial de mi familia. El aviso final de la compañía hipotecaria llegó con la amenaza de procedimientos de ejecución después del Año Nuevo. La empresa eléctrica implementó su programa de invierno, evitando el corte total, pero reduciendo el servicio al mínimo. El coche de Olivia fue embargado 3 días antes de Navidad, dejándola dependiente del transporte público, poco confiable en el vecindario suburbano de mis padres. Las consecuencias prácticas de la independencia financiera resultaron mucho más desafiantes que las declaraciones airadas de que se las arreglaban bien, sin la ayuda de Madison, que siguieron a mi partida inicial. Mientras mi familia lidiaba con la independencia financiera, yo emprendí un inesperado viaje de redescubrimiento personal. El primer mes tras nuestra confrontación trajo cambios prácticos. Firmé el contrato de alquiler de un apartamento un poco más grande en un vecindario que antes consideraba fuera de mi alcance. Abrí una cuenta de ahorros de alto rendimiento para el fondo de pago inicial de mi casa atrasado y calculé incrementos en mis aportes para la jubilación con la asesora financiera de mi empresa. Sin embargo, las transformaciones más profundas ocurrieron internamente durante las sesiones semanales con la doctora Winters, quien me guió para reconocer patrones establecidos mucho antes de nuestra confrontación en Acción de Gracias. Tu sentido de responsabilidad por el bienestar financiero de tu familia no se desarrolló de la noche a la mañana, observó durante una sesión particularmente intensa. Necesitamos examinar las creencias que hicieron que su dependencia te pareciera normal por tanto tiempo. Mediante una exploración cuidadosa, identificamos experiencias formativas que moldearon mi percepción de la obligación familiar. Ver a mi padre apoyar a sus padres ancianos, absorber mensajes culturales sobre las responsabilidades de la hija mayor e internalizar los frecuentes elogios de mi madre por anteponer la familia. Estos descubrimientos no disminuyeron mi amor por mi familia, pero contextualizaron las dinámicas poco saludables que se habían desarrollado con el tiempo. Los límites no son para detener el cuidado, enfatizó la doctora Winters, sino para asegurar que el cuidado fluya en múltiples direcciones, en lugar de agotarse constantemente de una sola fuente. El espacio financiero creado al redirigir los fondos familiares hacia mi propio futuro trajo también inesperados cambios emocionales. Sin los cálculos constantes sobre el apoyo a otros, me reconecté con intereses largamente abandonados por limitaciones de tiempo o dinero. Un estudio de danza comunitario ofrecía clases de ballet para adultos que despertaron la memoria muscular de lecciones de infancia suspendidas por los gastos universitarios. La principiante de 32 años entre jóvenes de 20 años inicialmente se sintió cohibida hasta que la instructora notó mi inusual perseverancia durante combinaciones desafiantes. «Tienes disciplina natural», comentó tras mi cuarta clase. «Eso es más raro que el talento natural». Las clases de los miércoles por la noche se convirtieron en citas sagradas conmigo misma. 90 minutos donde las hojas de cálculo financieras y las complicaciones familiares se disolvían en 1900 puro enfoque físico y melodías clásicas. Otros intereses latentes resurgieron como si hubieran estado sumergidos bajo las obligaciones familiares. Me uní a un club de lectura local enfocado en literatura internacional. Me ofrecí como voluntaria mensualmente en un programa de alfabetización financiera para estudiantes de secundaria y acepté invitaciones a excursiones de fin de semana que antes había rechazado por compromisos familiares en Boston. Un encuentro casual para tomar café con Ryan Parker, un abogado corporativo que conocí a través del programa de voluntariado, se convirtió en cenas que se extendían más allá del cierre del restaurante. Sus preguntas reflexivas sobre mis aspiraciones profesionales y su interés genuino en mi pasión redescubierta por el ballet contrastaban marcadamente con las interacciones familiares centradas en lo que podía proveer, en lugar de en quién estaba llegando a ser. «Te iluminas cuando hablas de tus estudiantes en el programa de alfabetización», comentó durante nuestra tercera cena juntos. «¿Has considerado la enseñanza como un camino a largo plazo? Preguntas así sobre mis deseos auténticos, en lugar de las expectativas de otros, se sentían revolucionarias tras años de conversaciones familiares enfocadas exclusivamente en la practicidad financiera.
El reconocimiento profesional llegó junto con el crecimiento personal, cuando la directora general de mi firma elogió mis aportes a un portafolio particularmente desafiante de clientes. Has demostrado un enfoque excepcional estos últimos meses, señaló durante nuestra revisión trimestral. La recuperación de la cuenta Stevens fue un trabajo impresionante. El reconocimiento de mi valor sin solicitudes financieras adjuntas se sintió refrescantemente claro, reforzando las observaciones de la doctora Winters sobre relaciones saludables frente a las extractivas. El apoyo surgió de fuentes inesperadas, a medida que la noticia de mi distanciamiento familiar circulaba por canales de la familia extendida. El tío Roberto, hermano mayor de mi padre, quien había mantenido su independencia financiera a pesar de contratiempos económicos similares, se comunicó conmigo con una perspectiva que validó mi difícil decisión. Tu padre y yo fuimos criados con los mismos valores, pero tomamos decisiones diferentes cuando llegaron los desafíos, compartió durante una larga conversación telefónica. Trabajé en 3 empleos durante la recesión en lugar de depender de mis hijos. No fue fácil, pero fue necesario. Su comprensión de la psicología de mi padre proporcionó contexto sin justificar la explotación que viví. Tu papá interpretó aceptar ayuda como un fracaso personal, explicó el tío Roberto. Mientras más continuaba, más necesitaba justificarlo pintándote a ti como alguien que debía ese apoyo, en lugar de quien lo proporcionaba generosamente. Esta perspectiva ayudó a disolver la culpa persistente por imponer límites que mi familia vivía como abandono. Mientras tanto, la temporada navideña que se acercaba, tradicionalmente pasada navegando tensiones familiares en Boston, se presentaba como desafío y oportunidad. Por primera vez en mi vida adulta, la Navidad no giraría en torno a manejar a mis padres, expectativas financieras y las solicitudes apenas veladas de Olivia, disfrazadas de sugerencias de regalos. La invitación de Lauren para unirme a la celebración de Nochebuena con su familia proporcionó un puente entre viejas tradiciones y nuevas posibilidades. Mientras que la sugerencia de Ryan de un fin de semana de Año Nuevo en la cabaña junto al lago de su familia ofrecía una alternativa a la reunión familiar anual que siempre había financiado en el restaurante de Giovanni. Crear nuevas tradiciones resultó simultáneamente liberador y desconcertante. Elegir un pequeño árbol de Navidad de mesa para mi nuevo apartamento, comprar regalos pensados para amigos que no esperaban nada a cambio, y aprender a navegar las emociones complejas de celebrar manteniendo la distancia necesaria de los familiares en dificultades. La doctora Winters brindó perspectiva durante nuestra sesión previa a Navidad. Las fiestas intensifican las dinámicas familiares porque están cargadas de expectativas y tradiciones. Tu familia está experimentando su primera Navidad financieramente independiente en años, lo cual es necesario pero indudablemente difícil para todos. Me ayudó a establecer límites que protegieran mi bienestar mientras reconocía la preocupación genuina por la adaptación de mi familia. Compasión sin capitulación, lo llamó ella, permitiéndome enviar tarjetas navideñas con mensajes cálidos mientras mantenía límites financieros y contacto directo limitado durante este periodo de transición. La videollamada de la mañana de Navidad con Lauren desde la casa de sus padres en Vermont capturó este nuevo equilibrio. Disfrute genuino de las tradiciones festivas sin la corriente subyacente de ansiedad financiera que había caracterizado las celebraciones familiares durante la última década. «Te ves diferente», observó Lauren mientras abríamos regalos virtualmente a través de las líneas estatales. De alguna manera, más presente. La observación cristalizó mi transformación interna. Finalmente estaba participando en mi propia vida en lugar de funcionar principalmente como la solución a los problemas financieros de otros. 6 meses después de la confrontación de Acción de Gracias, que transformó nuestra dinámica familiar, la primavera llegó a Boston, con su característica combinación de frío persistente y crecimiento insistente. Mi propia vida había florecido en direcciones inesperadas. El pequeño pero luminoso condominio de un dormitorio que compré en marzo. Las excursiones de fin de semana con Ryan, que se habían convertido en una rutina cómoda, y la certificación profesional que finalmente completé con el tiempo y los recursos previamente destinados al apoyo familiar.
La independencia financiera había sido una curva de aprendizaje pronunciada para mi familia, requiriendo ajustes que pocos imaginaron posibles cuando comenzó nuestra confrontación. Mamá aumentó sus horas administrativas a tiempo completo, asegurando beneficios modestos de salud que redujeron sus gastos médicos. Papá tragó su orgullo y aceptó un puesto en la empresa de administración de propiedades de su hermano, el tío Roberto, lo que le permitió reducir la carga física del trabajo en el almacén, mientras mantenía un ingreso estable. Lo más significativo fue que redujeron el tamaño de su casa suburbana de 4 dormitorios a un condominio de 2 dormitorios más cerca de sus lugares de trabajo, eliminando la onerosa hipoteca que había consumido gran parte de mis ingresos durante los años. Olivia experimentó quizás la transformación más profunda. Enfrentando por primera vez una independencia financiera genuina a los 28 años, el embargo de su coche se convirtió en el catalizador para cambios prácticos. Se mudó de la casa suburbana de mis padres a un apartamento compartido cerca del sistema de transporte público de Boston. Aceptó un puesto de nivel inicial en una empresa local de marketing, en lugar de esperar su rol ideal, y desarrolló alfabetización financiera básica bajo la guía paciente del tío Roberto. Nuestra reconciliación comenzó gradualmente, iniciada por una carta manuscrita de mamá en febrero, reconociendo formas específicas en que habían dado por sentado mi apoyo y expresando un arrepentimiento genuino por la confrontación de acción, de gracias. Nunca quisimos volvernos dependientes, escribió con letra cuidadosa. Cada crisis parecía temporal hasta que de repente pasaron años con tú cargando cargas que nunca fueron tuyas. La carta evitó manipulaciones emocionales o solicitudes financieras, enfocándose en cambio en la responsabilidad y su esperanza de una eventual sanación, señales del trabajo personal que había comenzado con una consejera en su iglesia. El camino de papá hacia la reconciliación fue más complicado, su orgullo creando barreras para el reconocimiento directo que mamá había logrado. Su primer contacto llegó a través del tío Roberto, quien transmitió la lucha de papá, para verbalizar sus emociones complejas sobre nuestro distanciamiento. Nunca fue bueno con las palabras, explicó el tío Roberto durante un almuerzo, a principios de primavera. Pero no ha faltado ni un día al trabajo desde que empezó en la empresa y se ha estado reuniendo semanalmente con el pastor Williams para hablar sobre relaciones familiares. Estos esfuerzos indirectos representaron pasos significativos para un hombre que antes canalizaba todo malestar emocional en críticas o demandas financieras. Nuestra primera conversación directa ocurrió en abril, una reunión cautelosa, para tomar café en un territorio neutral a mitad de camino entre nuestras casas. La incomodidad inicial se dio gradualmente a una conversación genuina, aunque vacilante, mientras papá describía el proceso de reducción de tamaño, la nueva disciplina presupuestaria y el rol de consultoría que desarrolló en la empresa del tío Roberto. Tu mamá guarda esa carpeta, admitió, mirando su taza de café en lugar de mis ojos. La que tiene todos los recibos. Dice que le recuerda no volver a dar la ayuda de nadie por sentada. Este reconocimiento indirecto de mi década de apoyo representó un avance en su patrón típico de minimizar contribuciones que no encajaban con su autoimagen de proveedor familiar. La transformación de Olivia resultó la más sorprendente, ya que la independencia genuina fomentó una madurez previamente oculta bajo el derecho adquirido. Nuestra relación se reconstruyó lentamente a través de almuerzos mensuales de hermanas, donde los temas financieros permanecían fuera de límites por mutuo acuerdo. Nunca aprendí a valerme por mí misma porque nadie esperaba que lo hiciera, confesó durante nuestro tercer almuerzo. Es aterrador y agotador, pero también extrañamente satisfactorio pagar mis propias cuentas. El negocio de coaching de bienestar siguió siendo su sueño a largo plazo, pero desarrolló pasos prácticos hacia esa meta. Establecer ahorros de emergencia, desarrollar habilidades comercializables a través de su puesto actual e investigar cursos de negocios en colegios comunitarios en lugar de esperar financiamiento inmediato de fuentes externas. Para el verano, habíamos establecido nuevos parámetros familiares que equilibraban la conexión con límites apropiados. Las cenas familiares mensuales reemplazaron las obligaciones semanales, con cada adulto responsable de sus propias necesidades financieras, en lugar de expectativas tácitas sobre mi apoyo.
Estas reuniones a veces incluían a Ryan, cuya perspectiva externa ayudaba a mantener nuestras dinámicas más saludables cuando viejos patrones amenazaban con resurgir. Papá ocasionalmente caía en quejas financieras o solicitudes indirectas, pero las suaves correcciones de mamá y mis firmes límites evitaban la regresión a la explotación anterior. La lección más profunda no surgió de una confrontación dramática, sino del refuerzo constante de límites saludables. Los lazos familiares genuinos fortalecen en lugar de agotar a sus miembros. Amar a alguien no significa financiar sus elecciones, y las relaciones basadas en el respeto mutuo perduran más que aquellas fundadas en la dependencia financiera. Mis conocimientos profesionales como consultora financiera encontraron aplicación inesperada al establecer asistencia estructurada cuando era apropiado. Cuando mamá necesitó un tratamiento dental no cubierto por su seguro, ofrecí una contribución claramente definida con límites específicos en lugar de una responsabilidad abierta. Cuando Olivia pidió orientación para establecer su negocio, proporcioné consultoría sobre su plan de negocios en lugar de capital inicial. Estos límites permitieron una generosidad genuina sin fomentar una dependencia renovada. El regalo definitivo de aquella dolorosa confrontación de acción de gracias no fue la independencia financiera, sino la oportunidad de relaciones auténticas basadas en el respeto mutuo, en lugar de la obligación o explotación. Mamá descubrió fortalezas más allá de su anterior identidad como esposa dependiente. Papá encontró valor en contribuir adecuadamente al bienestar familiar en lugar de criticar los esfuerzos de otros. Y Olivia desarrolló autosuficiencia que ningún financiamiento externo podría haber proporcionado. Para mí, la transformación se extendió más allá de la libertad financiera hacia cambios fundamentales en la identidad. Reconocer mi valor más allá de lo que podía ofrecer a otros. Establecer relaciones donde el cuidado fluye recíprocamente y no en una sola dirección, y construir planes futuros basados en deseos auténticos y no en las expectativas ajenas. El modesto condominio que compré representó no solo una inversión financiera, sino la creencia en mi derecho a priorizar metas personales junto a los lazos familiares. La relación creciente con Ryan demostró posibilidades de pareja inimaginables durante años de enredos financieros familiares. Las clases mensuales de ballet, las excursiones de fin de semana y las discusiones nocturnas de libros reflejaron una inversión en el desarrollo personal previamente sacrificada por las necesidades financieras de otros. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con familiares que daban por sentada tu generosidad? Me encantaría conocer tus experiencias en los comentarios. A veces, alejarse de relaciones financieras tóxicas es el paso más difícil, pero necesario hacia una sanación genuina para todos los involucrados. Si esta historia te ha resonado, por favor suscríbete para más conversaciones auténticas sobre dinámicas familiares complejas y presiona el botón de Me gusta para ayudar a otros a encontrar este contenido. Tu apoyo significa todo mientras navegamos juntos estos temas difíciles pero importantes. Gracias por permitirme compartir este camino. Y recuerda, el verdadero apoyo familiar impulsa el crecimiento en lugar de fomentar la dependencia.